Buenas noches, amigos. Como siempre, los miércoles hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Vamos a comenzar entonces. Voy a hacerles una aclaración. Estoy con flu, así que no sé incluso si tenga la garganta para llegar hasta el final de la charla. Vamos a intentarlo de todas formas. Así que vamos a comenzar. Y por supuesto tenemos que comenzar con la noticia de esta semana, la más importante. El famoso caso de la inteligencia artificial china, ¿verdad? DeepSeek, modelo R1. Bueno, ha sido un impacto. Me imagino que todos hayan visto las noticias. En la bolsa ha sido un impacto tremendo. Ha habido pérdidas de alrededor de $1 trillón en la bolsa. Lo cual no me sorprende. Yo lo estaba esperando. De hecho, días antes, desde el viernes, ya estaba la cosa dando vueltas por ahí. Los comentarios en todas las redes sociales, particularmente con las personas que se dedican a la programación, por ejemplo. Y yo estaba esperando ya que el lunes, cuando abriera la bolsa, que esto fuera un desastre. Y realmente lo fue, ¿no? Nvidia, que no se escribe como la palabra envidia en español, ¿no? Nvidia tiene una N delante, Nvidia. Y es la firma que produce lo que son tarjetas de video realmente. O sea, esa firma se especializa en producir tarjetas de video. Lo que sucede es que las tarjetas de video han sido excelentes para desarrollar la inteligencia artificial. O sea, el procesamiento en tarjetas de video es excelente con respecto al tema de la inteligencia artificial. Pozo, bienvenido. Buenas noches. Desde Cuba. Y realmente Nvidia sufrió una caída de la bolsa de 17%. ¿Bien? O sea, unos 600 millones. Mecho, bienvenida. Buenas noches. Les repito a todos, estoy con flu. Salí del COVID, ahora entro en flu. Entonces, nada. Es lo que nos toca, como decía Rubén por acá. Así que no sé si pueda llegar al final del programa. Voy a intentarlo. Mecho, estamos hablando de la inteligencia artificial china. ¿Bien? Que, bueno, a Nvidia le hizo desaparecer $600 millones prácticamente. Y en total, entre todas las compañías que tuvieron pérdida, disculpen, alrededor de $1 trillón. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? O sea, este modelo de inteligencia artificial chino sale sorpresivamente porque para la mayoría de los especialistas y los políticos y los que trabajan en inteligencia artificial, bien, que son muchísimas personas ya, todos los que trabajan en YouTube haciendo comentarios, videos comentando este tema, todo el mundo pensaba que China estaba 2 o 3 años detrás de los Estados Unidos en el tema de la inteligencia artificial. Y de momento, pues esta compañía china que se llama DeepSeek, ¿no? Búsqueda profunda, algo así. Aparece de la nada y libera el modelo. Carlos, bienvenido. Carlos Andrade, desde Ecuador. Buenas noches. Aparece de la nada y libera el modelo. Y el modelo ha resultado, o sea, cuando comienza a ser probado por especialistas, resulta que es mejor que el modelo de OpenAI, que es la compañía que lidera el tema de la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT. Y lidera el tema en el mundo, ¿no? Así que ese es un problema. Ya ese era un problema. O sea, si de momento los chinos aparecen con un modelo que es mejor que el que se usa actualmente, que el mejor que hay en los Estados Unidos, ya eso de por sí es un problema. Ahora, ese no fue el único. O sea, el modelo chino, para entrenar, o sea, estas inteligencias artificiales hay que entrenarlas y eso cuesta dinero. Renato, bienvenida. Buenas noches. Eso cuesta dinero. Así que lo que dicen los chinos es que le costó unos $5,9 millones entrenar esta inteligencia artificial. Lo cual, comparado con los costos de entrenamiento de las inteligencias artificiales que hay acá en el mundo occidental, bien, es realmente barato. O sea, estamos hablando de que ChatGPT, los costos son entre 100 millones y a veces $1 billón, $1.000 millones. ¿Bien? Entonces,
ese fue otro problema. Y a eso se sumó que el desarrollo de esta inteligencia artificial, según los chinos, solo les tomó 2 meses. Entonces, para el caso de la inteligencia artificial occidental, los desarrollos de estas inteligencias toman meses y a veces años. Y cuando hablamos de meses, es varios meses, no 2. Entonces, la conjunción de todos estos factores, más el golpe de efecto, creó una caída en la bolsa, un impacto en la bolsa tremendo. ¿Sí? Entonces, eso generó pérdidas no solo en las compañías de inteligencia artificial occidentales, que dicho sea de paso, la única... y faltó algo por mencionar, muy importante. O sea, los chinos ofrecen este modelo de inteligencia artificial como open source, o sea, una fuente abierta, lo cual quiere decir que cualquier persona puede tener acceso al código, bajarlo, instalarlo en su computadora y ponerlo a correr en su computadora. También puedes modificarlo. Bien, y eso es un golpe mortal para todas las compañías, excepto Meta, que Meta tiene un modelo parecido, no es exactamente igual, con respecto al tema del open source, de la fuente abierta, pero todas las demás compañías que estaban acumulando dinero en base al secretismo, bien, porque esa es la idea, es ver quién gana la carrera, o era ver quién ganaba la carrera. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Para todos los que llegaron después, estoy con flu, no sé si pueda terminar la charla, voy a intentarlo, a ver si la voz me ayuda. Y este tema del open source es una discusión que viene hace años entre grupos que quieren tener software de código abierto para que todo el mundo pueda usarlo, o los grupos como Adobe, por ejemplo, Microsoft, que prefieren tenerlo cerrado y venderlo. ¿Bien? Esa es la base del dinero de todas esas compañías, de que se hacen sumamente poderosas. Entonces, el resultado de esto es la caída de la bolsa que vimos esta semana, que sí tengo caramelos, Mecho, gracias. Pero bueno, ahora no puedo chuparlo. Me acabo de tomar el NyQuil. ¿Ven? Espero no quedarme dormido en medio de la charla. Bueno, disculpen. La cosa es que este golpe que sufrió la bolsa no fue solo para Nvidia, la compañía que produce los procesadores, las tarjetas de video que se usan en la inteligencia artificial. No fue solo para las compañías de inteligencia artificial, sino también que cayeron compañías como Oracle, otras compañías que están sirviendo, brindando sus servidores para el procesamiento y la coordinación de inteligencia artificial. Y, disculpe. Y compañías como Google, por ejemplo, también tuvo pérdida, porque todo está interrelacionado ahora. Entonces, otras compañías, no solo Nvidia, que también producen hardware, o sea, electrónica para todo este uso de la inteligencia artificial, también tuvieron pérdida. Incluso compañías de energía, ¿sí? Dueños de centrales nucleares y todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial requiere muchísima energía y muchísima agua. ¿Bien? Algo que no saben las personas, que cuando usted le hace una pregunta a la inteligencia artificial, está usando no solo grandes cantidades de energía, sino también grandes cantidades de agua. ¿Bien? Entonces, todo esto ha sido un proceso esta semana sumamente interesante, pero lo más interesante es que después del golpe, los chinos han sacado otro modelo. Bien, voy a buscar aquí el nombre. Se llama Janus Pro. ¿Okay? El modelo que sacaron los chinos originalmente era para texto, para hacer preguntas en texto y cosas por el estilo. Ahora han sacado un modelo, ayer creo que fue, que es para generar imágenes. No son imágenes de alta calidad, ¿sí? Son imágenes pequeñas. ¿Okay? Eso puede ser una desventaja, pero para lo que le interesa a los chinos, ya están logrando un golpe también que no sé si mañana habrá efectos de nuevo en la bolsa, pero esto al final es un golpe súper importante para la inteligencia artificial. No, Manuel, bienvenido, buenas noches. No, al contrario. O sea, la inteligencia artificial, les voy a decir para que quede claro. Meta, por ejemplo, y no solo Meta, todos.
¿okay? Todas las compañías de aquí en los Estados Unidos, pero particularmente Meta anunció que ha hecho unas habitaciones de guerra, cuartos de guerra, donde ahí meten programadores para diseccionar, analizar la inteligencia artificial china, porque está por encima de todas las que se han creado aquí en el occidente. Bien, o sea, está no solo generando mejores resultados, sino que requiere menos procesamiento, consume menos energía y usa menos dinero, es más barata. Bien, entonces, en todos los sentidos es mejor. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque las personas piensan, no, los chinos lo que hacen es basura, ¿no? O sea, los chinos tienen todo tipo de producción y producen cosas extremadamente baratas y malas y cosas extremadamente caras y buenas. ¿Bien? Entonces, en el caso, Alejandro, bienvenido, buenas noches. En el caso de la inteligencia artificial es programación. Y dicho sea de paso, esta compañía, DeepSeek, que es la que creó este modelo, ellos no se dedican a la inteligencia artificial. Ellos se dedican a otras cosas. Y entonces, por diversión, por entretenimiento, decidieron crear un grupito para crear una inteligencia artificial. Y lo que han generado, y dicho sea de paso, voy a aclararlo también para que no haya confusión. Los chinos han hecho esto con las tarjetas NVIDIA H800, que son unas tarjetas especiales que NVIDIA fabricó para China, para poder venderle a China debajo de la sombrilla que le permitía la prohibición de vender las tarjetas H100 a China. Las H100 son mucho más avanzadas. ¿Bien? Entonces, NVIDIA desarrolló una tarjeta mucho muy por debajo en sus prestaciones, que se llama H800 y que es la que le estuvieron vendiendo a China hasta el año pasado, creo. Cuando ya el gobierno de los Estados Unidos cerró todo. ¿Bien? Entonces, la cosa es que los chinos están logrando usar 2.000 tarjetas H800, ¿bien? En comparación con las 10.000 H100 que usa ChatGPT. Bien. Dice aquí que ChatGPT le habla, te reconoce, hace fantásticas imágenes. ¿Ok? Sí, las imágenes que están haciendo los chinos son de menor resolución, son más pequeñas, bien, son de 300 píxeles, pero todo el mundo está claro. De hecho, fíjate la diferencia, que el app más descargado de la tienda de Apple ya no es OpenAI, es el de R1, DeepSeek, China. ¿Bien? O sea, están a la punta, todo el mundo está descargándolo y lo están usando. Ayer vi un hombre usando ejemplos para crear mapas y cosas con la versión de texto, ¿okay? Crear programación para crear mapas. Entonces, realmente los chinos, ¿qué han logrado con esto? Bueno, yo sé que hay personas que dicen, como tú bien te acabas de decir, muchas personas piensan que la tecnología china es una basura. Los chinos se están moviendo rápido, están aprendiendo. Bien, cometen muchos errores. ¿Ok? Por ejemplo, los portaaviones que ellos están fabricando para la posible guerra de Taiwán, nunca van a ser igual de buenos ni de poderosos, ni van a tener las mismas posibilidades de supervivencia ante un ataque que tienen los portaaviones norteamericanos, ni tienen la eficiencia del entrenamiento de las tropas, ¿no? Pero están desarrollando portaaviones. Entonces, poco a poco, con la experiencia, se va generando un producto mejor. ¿Bien? En el caso de esta inteligencia artificial, el mensaje que debemos captar es que cuando tú aprietas a alguien y les limita los recursos, esa persona o esa compañía, ese país, quien quiera que sea, tiene entonces que ingeniársela para lograr algo mejor con menos recursos. Y esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Bien? O sea, cuando tú aprietas a alguien y le quitas recursos a alguien que está pasando hambre, por ejemplo, entonces esa persona tiene que ingeniársela de forma mucho mejor que tú, que tienes recursos, para poder comer. ¿Sí? Es lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, los chinos no están, como decimos en Cuba, comiendo bola. No están dormidos en los laureles. ¿Sí? Los chinos están, de hecho, ahora son las compañías de inteligencia artificial occidentales, particularmente de Estados Unidos, las que están teniendo que disectar el código de la compañía china
para aprender y mejorar y hacer más eficiente su sistema. ¿Sí? Todo esto viene cuando se había hecho un anuncio a nivel de gobierno con mucha bombo y platillo que se iba a crear una compañía Stargate con 50 o 500 billones de dólares, no recuerdo, la cifra ya no tiene importancia porque eso probablemente no suceda. ¿Sí? Porque ahora la cosa sí se puso, como dicen, ¿no? Arremangado todo el mundo y a meterle mano al fango para hacer algo. Porque realmente la cosa ahora sí se puso mala. ¿Sí? O sea, definitivamente ahora la competencia sí va a destaparse. Y yo sé que hay personas que dicen, bueno, los chinos copian de todo. Y es verdad. ¿Sí? Pero en este tema de la inteligencia artificial y programación es normal que se copie. Porque hay partes del código que tienes que hacer pública para que el sistema funcione. ¿Sí? De hecho, los chinos ahora han hecho público su código de forma que las compañías actuales norteamericanas pueden disectarlo y aplicar el conocimiento para su propio beneficio. Escuchen esto, cosa que no les es posible a los chinos hacer de forma abierta con la compañía norteamericana. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo? Esto es parte de lo que viene. Ahora, el mensaje importante que quiero darles con el tema de la inteligencia artificial. Esto que hemos visto, no sé si se habrán dado cuenta, pero es una batalla, es una competencia, pero en realidad es una batalla en un tema específico. ¿Sí? La inteligencia artificial consume cantidades enormes de electricidad y de agua. Repito, sumamente importante. Eso es lo más importante de todo. ¿Sí? Y como les hablo en la charla de los domingos y a veces les he mencionado aquí, el tema del overshoot, del sobreconsumo de recursos en el planeta Tierra, ¿bien? En la medida que tú generas tecnologías más avanzadas, pueden ser, entre comillas, más eficientes, pero como tienen un mayor uso, tú terminas consumiendo mayor cantidad de recursos. Eso lo único que hace es acelerar el proceso de desgaste de recursos del planeta Tierra. ¿Sí? Cada vez vamos a ser más eficientes, pero esa eficiencia no se transforma en menos recursos que se consumen. Es al contrario. ¿Bien? Y eso sucede con todo. O sea, a la vez que comenzaste a fabricar teléfonos celulares, son más eficientes, gastan menos energía que una computadora, pero si tú produces demasiado número de teléfonos celulares, demasiadas cantidades, vas a consumir mucho más recursos que lo que se consumía anteriormente con cualquier computadora. Disculpen. O sea, el mensaje es ese. Lo que estamos viendo, y para decírselo clarito, el día que vaya a haber un colapso de la civilización, que puede suceder, ¿bien? Yo pienso que va a suceder. ¿Sí? Y pienso que va a suceder pronto. ¿Sí? Pero esa es mi opinión. Hay la opinión de algunos grupos de físicos, de biólogos, de gente que estudia en cambio climático, de ciertas cosas. Y más o menos la idea que tienen es para el 2032, alrededor del 2032, 2030, 2035. ¿Bien? En la medida que vaya avanzando la civilización, va a ir consumiendo mayor cantidad de energía, mayor cantidad de recursos. Y como todos debemos saber, los recursos en el planeta son limitados. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo lo podemos ver? Supongamos, esto no quiere decir que el día 31 de diciembre de 2100 o 1 de enero de 2100, para poner un ejemplo, a final del siglo, no haya nada, mientras que el 31 de diciembre de 2099 haya de todo. ¿Bien? Eso es una curva un poco suavizada, pero el mensaje es que justo antes del colapso o de cualquier tipo de crisis que vaya a haber, el día anterior o la semana anterior o los meses anteriores va a haber la mayor cantidad de recursos, va a haber el mayor florecimiento de la bolsa, la mayor cantidad de dinero en los bancos, bien, la mayor cantidad de riquezas que se crea, y de eso nos engañamos. ¿Sí? El ejemplo que yo pongo para explicar esto, y me estoy enfocando aquí para que entiendan lo que significa la inteligencia artificial desde mi punto de vista. ¿Sí? Yo sé que hay personas que piensan, y de hecho eso está sucediendo ya, que van a perder sus trabajos por culpa de la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, debido a esta competencia, esto lo que hace es acelerar el desarrollo acerca del momento en que vaya a surgir la inteligencia artificial de propósito general, que es la que realmente no solo nos va a robar los trabajos, bien, también nos puede robar a nuestra familia, nos puede robar a nuestras parejas, nos puede robar el sexo, nos puede robar la interacción social, nos puede robar todo. ¿Eh? Entonces, la cuestión que realmente me preocupa es que la aceleración
del consumo de recursos, tanto energía eléctrica como agua, como todo lo que sea, materias primas, esta carrera loca por la inteligencia artificial, que al final nos trae algunos beneficios, pero no son suficientes para significar que vayamos a destruir el planeta Tierra por ella. Entonces, nada, atentos a lo que sucede. Realmente esto no va a ser el último episodio. Esta es una cascada y vienen cada vez eventos más grandes y más grandes y más grandes. Competencias más críticas, mayor dinero metido allí, pero se los digo así, los chinos, sea como sea, se han burlado de la inteligencia artificial occidental en lograr una con menor costo, sea como sea. O sea, si mintieron y en lugar de ser 5,9 millones, son 7 o 10, de todas formas es 10 veces menos del mínimo que se usa para desarrollar, entrenar una inteligencia artificial aquí en los Estados Unidos. ¿Bien? O sea, realmente lo han logrado. Y busquen las voces de los expertos que han estado probando el sistema y dicen, efectivamente, el sistema es mejor, sobrepasa la calidad, ¿bien? Sobrepasa los resultados de los modelos usados en el mundo occidental. ¿Bien? Esto es un mensaje importante, es un aprendizaje que debemos tener, porque en cualquier parte lo vemos. Cuba está allí, Venezuela está allí, tú lo puedes bloquear, lo puedes apretar, pero mientras más tú aprietas a la gente, más tiene que inventar la gente. Y como decía el oso yogi, de los muñequitos estos americanos del oso yogi, ¿bien? La necesidad es la madre de la invención. ¿Bien? Yo sé que hay un límite para la invención, porque bueno, ya cuando no tienes nada, como está pasando ahora en Cuba o como va a pasar en Venezuela, llega un momento en que se tranca el dominó, como decimos nosotros. Pero la necesidad es la madre de la invención y lo hemos visto aquí, lo acabamos de ver con los chinos. ¿Bien? Y la invención que han hecho está mejor que la que se ha hecho acá, con mucha inyección de dinero. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero realmente esta es ya una carrera loca para ver quién llega primero. Quien quiera que llegue primero, y a mí me da la impresión, o sea, porque, no sé, desarrollar la bomba atómica, que ese es un buen ejemplo para que entiendan lo que está pasando. Cuando Estados Unidos desarrolló la bomba atómica para terminar ganando la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Era una carrera contra Alemania, pero era una batalla de mono contra león y el mono amarrado, porque ya los alemanes estaban perdiendo la guerra, ¿bien? Y los aliados le estaban destruyendo las fuentes de agua pesada, le estaban destruyendo todas las cosas que tenían que ver con armas nucleares, con posible desarrollo de armas nucleares. Cuando Estados Unidos logró el arma nuclear, se transformó ¿en qué? En el dueño del mundo. Bien, pero no tardó mucho tiempo para que los soviéticos lograran sus propias bombas nucleares. Y yo sé que, bueno, sí, puede haber problemas de robo de planos o lo que sea, pero los soviéticos no eran bobos y tenían excelentes físicos, ingenieros. ¿Bien? Y yo critico la tecnología soviética en ciertas cosas, ¿bien? Pero indudablemente ellos llegaron primero al espacio y también la bomba atómica más grande que se ha hecho explotar en el planeta Tierra fue de 50 megatones, se llamó la bomba del zar y la hicieron explotar los soviéticos. Bien, o sea, eso fue todo un reto y yo me erizo cuando hablo de eso porque los americanos hicieron bombas termonucleares, pero nunca lograron montarlas en un avión porque eran más grandes que un contenedor. Era una cosa increíble. Los soviéticos desarrollaron la bomba, la montaron en un avión y la lanzaron. Bien, 50 megatones. Y pudieron haberlo hecho de 100 megatones, pero no les hacía falta. Para que entiendan. O sea, cuando tú aprietas a tu enemigo, tú puedes ganar o puede ser que el enemigo haga así y sea muy inventivo y termine ganándote a ti. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que que se haya ganado definitivamente esta batalla, que los chinos hayan pasado por arriba de todo el mundo. Al contrario, detrás viene que probablemente las compañías norteamericanas ahora aprendan la lección, comiencen a hacer más eficientes sus programas, sus servicios, comiencen a usar este conocimiento que han descubierto, que han aprendido los chinos, comiencen a usarlo porque al final los chinos lo han hecho fuente abierta, ¿verdad? Y logren mejorar y pasarle por delante a los chinos. Pero después los chinos en algún momento van a volver a pasar por delante. Bien, esto es, en electrónica las cosas son así, en tecnología. Bien.
Bien, todo es una espada de doble filo. Una vez toma la ventaja uno, después el otro, y así se va avanzando. Bien, unos ganan, otros pierden, pero eso generalmente es como un cachumbambé, como decíamos en Cuba, ¿no? Una vez estaba arriba uno y otra vez estaba arriba los otros. Bien, vamos a dejarlo ahí. Yo espero que se mantengan al tanto. Yo de todas formas voy a estar al tanto de esto porque es sumamente interesante. Hay muchísimos videos en YouTube, la mayoría están en inglés, explicando por parte de especialistas en el tema de la inteligencia artificial, haciendo análisis, explicando cómo han probado la inteligencia artificial china y están todos bien claros que funciona mejor, no excelentemente mejor, ¿bien? Pero le pasa por encima en capacidades a la inteligencia artificial de OpenAI, la de Meta, la de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Traigo unas cuantas noticias hoy relacionadas con el cerebro y cosas parecidas con el cuerpo humano. Bien, dicen que para el caso de los infartos del cerebro, los derrames cerebrales, dicen que han encontrado una forma de que el cerebro logre repararse a sí mismo. Y de hecho no es que hayan encontrado la forma o hayan hecho, vamos a decir, un descubrimiento en sí. El cerebro se sabe, y acaban de confirmarlo en este estudio, que tiene la capacidad de repararse ante estos accidentes sanguíneos, ¿no? Donde hay grandes cantidades de sangre que entran al cerebro, que se rompe un vaso sanguíneo. Gracias, Macho. Gracias. Estas rupturas de vasos sanguíneos son las que generan estos accidentes, ¿cómo le llaman? Bueno, cerebrovasculares, es la palabra, exactamente, me acordé. Bien, y eso que me tomé la medicina que me da sueño. Bien, la cosa es que dicen que en el caso de estos accidentes cerebrovasculares, lo que se daña son los cables que forman parte del cerebro. O sea, las fibras nerviosas. Bien, entonces, cuando estas fibras nerviosas se dañan, eso genera efectos en el comportamiento de la persona o problemas a la hora de moverse, ¿verdad? Todo eso que hemos visto y que todos sabemos que sucede. Hay personas que se le paraliza la mitad del cuerpo, bien, o no pueden mover un brazo, o no pueden mover la cara, un ojo, bien. Bueno, la cosa es que estos investigadores están claros, Peter, bienvenido, buenas noches, que el cerebro tiene la capacidad de autorrepararse. Están claros en eso. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que a veces no logra reparar lo suficiente, o generalmente, y entonces hay efectos que quedan para el resto de la vida. Ahora, lo que han encontrado estos investigadores es que el proceso de inflamación producido por este daño, por esta ruptura de vasos, este accidente cerebrovascular, genera un proceso inflamatorio que es el que obstaculiza la reparación de las fibras del cerebro, ¿bien? De los cables que funcionan en el cerebro. Entonces, lo que hace el proceso de reconstrucción del cerebro es reconstruir la mielina, que es como una especie de aislante, hasta donde yo recuerde, que cubre estos cables, bien, y asegura su funcionamiento. Ahora, el problema es que la inflamación bloquea, que es lo que han descubierto ahora, bloquea la capacidad del cerebro de autorreparar estos cables. Bien, entonces, la técnica que han usado estos investigadores se llama inmunohistoquímica. Bien, y entonces han logrado identificar las células que juegan un papel central o un rol central en la reconstrucción de la mielina en las áreas dañadas del cerebro. Bien, entonces ellos dividen aquí estos accidentes en tres zonas, ¿no? La zona infartada, que es la más dañada, la zona periinfartada, que es la zona que los rodea, y la zona que no ha sido dañada. Bien, entonces, dato interesante, Mecho. Bien, en los casos de accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, infartos cerebrales, como quieran llamarle, las mujeres tienen menos posibilidades de recuperarse. ¿Okay? Dicen aquí que el cerebro de los hombres tiene mayor capacidad de recuperación, usando este sistema de la mielina, tiene mayor capacidad de recuperación que el cerebro de las mujeres. ¿Sí? Entonces, este estudio lo han llevado a cabo usando muestras de cerebros humanos
procedentes del Banco de Cerebros de Dinamarca. Escuchen esto, Banco de Cerebros de Dinamarca. ¿Recuerdan la película de Joven Frankenstein? Cuando manda a Igor, Frankenstein manda a Igor a buscar el cerebro para ponérselo al monstruo. Bien, bueno, allí sería el lugar. Ese sería el lugar para encontrar un cerebro. 10.000 cerebros humanos almacenados en este banco de cerebros de Dinamarca. ¿Sí? Y entonces usaron muestras de estos cerebros para hacer este análisis y llegar a la conclusión. O sea, lo que están diciendo ellos es que han logrado descubrir cuál es el mecanismo. Entonces, lo primero que tienen que lograr ahora es cómo reducir la inflamación después de un accidente cerebrovascular y cómo contribuir entonces a que estas células puedan reconstruir la mielina en los cables que forman parte del cerebro, particularmente en la zona afectada. Bien, me imagino que todos deben estar al tanto de toda la cantidad de noticias y de hecho el domingo pasado me di cuenta que hubo pocas personas que asistieron a la charla y hoy hay unos cuantos, pero hay menos que otras veces. Hay tantas noticias ocurriendo aquí en los Estados Unidos en esta semana que las personas están saturadas. ¿Bien? Eso es normal, pero vamos a decir, ya al cabo de una semana comienza a ser anormal el hecho de que haya tanta saturación de noticias procedentes del gobierno, sobre todo. Y una de ellas es que Estados Unidos, bueno, ha decidido salirse del WHO, ¿no? WHO, de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y entonces, la noticia que traigo no es esa, es que todos los miembros del CDC, que es lo que trabaja en cosas de salud y pandemia aquí en los Estados Unidos, han sido, o sea, hay una orden procedente del gobierno de que corten todas las comunicaciones con la Organización Meteorológica, Organización Mundial de la Salud, es que se llaman parecidas, OMS. Bueno, la cosa es que, brevemente, porque no me interesa meterme en política y eso, pero sí se los digo, este es el Centro para el Control de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos. ¿Bien? La cosa es que todo lo que hemos logrado en este planeta es a través de la comunicación y del trabajo en conjunto. Bien, la famosa frase divide y vencerás, o cuando estamos juntos somos más fuertes, ¿verdad? Cuando tú coges palito chino, tú coges uno solo y lo puedes partir, pero si coges mucho, no puedes partirlo, ¿verdad? En la unión está la fuerza. Ese era el mensaje que yo quería darle. ¿Bien? Bueno, y dicho sea de paso, la pandemia que tuvimos hace unos años atrás, el COVID, no es la pandemia que se estaba esperando. La pandemia que se sigue esperando es una mucho peor, más grande, más fuerte y más desastrosa. Y si estamos divididos en el planeta Tierra, pues eso va, si sucede, que ojalá que no suceda, vamos a estar en serios problemas y en serias desventajas, ¿bien? Con los virus y las bacterias. Bien, el telescopio espacial James Webb, el supertelescopio de la NASA. Déjeme tomar un buchito de agua. Recuerden que estoy con el flu. Estoy tratando de llegar al final de la charla sin problema. Bien, el telescopio James Webb dice que ha hecho un descubrimiento y les voy a decir, tengo que enviar esta información después. El problema es que todo lo que hay en nuestros cuerpos, la materia que nos rodea, la que forma las estrellas, los planetas, todo, se formó en algún momento, esos elementos químicos se formaron dentro de los núcleos de las estrellas. Bien, a eso se le llama nucleogénesis. Y yo lo he explicado aquí otras veces, mediante la fusión nuclear se cogen átomos de helio, se van uniendo, se forman, átomos de hidrógeno se van uniendo, se forman átomos de helio y después eso se va complejizando, se le siguen agregando protones y neutrones y se va complejizando la materia. Bien, se sube a elementos cada vez más complejos, oxígeno, carbono, etc. Al final, las estrellas normales como el Sol, con las condiciones de presión y temperatura que tienen en su núcleo, no pueden construir elementos más pesados que el hierro. Bien, cuando una estrella comienza a acumular hierro en su núcleo, termina explotando como una supernova. Entonces, ¿cómo surgen los elementos más pesados que el hierro en el universo? ¿Bien? Y entonces, aquí, en este artículo, que es sumamente largo, está muy bien explicado, los astrónomos ya sabían que
en las supernovas no podían surgir algunas trazas, algunas cantidades mínimas de elementos más pesados, pero no era una explicación para toda la cantidad de materia pesada que vemos en el universo. Entonces dicen que en el caso, disculpe, existe un proceso durante la explosión de una supernova que se le llama captura de neutrones, ¿sí? Y allí se puede lograr, durante la explosión de supernova, producir cosas como el niobio, el estaño, el bario y el plomo. Bien, pero el resto de los elementos más pesados todavía, como el uranio, por ejemplo, requieren tanta energía que allí no puede funcionar. Entonces, los astrónomos llegaron a la conclusión, después de que comenzamos a descubrir estos eventos, que las llamadas kilonovas, o sea, explosiones que son similares a supernovas, pero mucho más potentes, mucho más fuertes, que no era otra cosa que la unión o el colapso, el choque de dos estrellas de neutrones. Eso es una kilonova. Y allí sí se produce materiales más pesados. Ahora, hasta ahora, nosotros hemos descubierto un solo evento de ese tipo en todo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay suficientes eventos de este tipo. Hasta ahora no hay prueba de que sean lo suficientes como para producir todos los elementos pesados que deben existir actualmente en el universo. Y entonces ahora fuimos testigos de un evento que ocurrió a 140 millones de años luz en una galaxia que está a 140 millones de años luz, que no sé si aquí está el nombre de la galaxia, pero bueno, NGC 4993, aquí está. ¿Okay? Y allí encontraron que no solo se produjeron grandes cantidades de oro, platino, iridio, bario, uranio y muchos otros metales pesados, elementos más pesados, ¿bien? Sino que gracias al telescopio James Webb y observaciones en el infrarrojo, ahora sabemos que este tipo de eventos es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Entonces, este puede ser la explicación final, si es que la es, para la cantidad de elementos pesados que tenemos en el universo actualmente. Bien, o sea, aquí en la Tierra tenemos hasta el uranio. Recuerden que el uranio lo usamos para las centrales nucleares, ¿verdad? Y para las bombas atómicas. Entonces, todo el oro que tenemos en nuestros anillos, por ejemplo, o el uranio que usamos aquí en Turking Point para producir electricidad, todo eso se produjo en el choque de dos estrellas de neutrones. Un evento sumamente raro, sumamente difícil que ocurra, pero que ocurrió lo suficiente, y eso es lo que pensamos hasta ahora, lo suficientemente a menudo como para que todos esos materiales, todos esos elementos químicos estén presentes en las cantidades que tenemos aquí en el planeta Tierra. Así que tenemos electricidad en Turking Point, o tienes tu anillito de oro muy bonito, gracias al choque de dos estrellas de neutrones. Bien, microbios en nuestra boca. Nosotros tenemos una flora microbiana en nuestra boca, ¿verdad? Y ahora en este estudio acaban de comprobar que la flora de microbios que tienes en tu boca puede impactar tu riesgo de decline cognitivo. Bien. Y esto aquí tiene que ver, o sea, hace ya tiempo que se sabe que hay algún tipo de relación entre cierto tipo de microbios que tenemos en la boca y la posibilidad de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. Bien. Este estudio se llevó a cabo con 55 participantes con un ligero problema cognitivo. Bien, no eran personas que tenían Alzheimer o problemas así. Era una impairment, una limitación cognitiva ligera. Bien, 55 personas. Y descubrieron que todos ellos, ¿bien?, tenían grandes cantidades, gran abundancia de la bacteria del género Neisseria. Neisseria, con doble S. Bien. Y esto en la boca. Entonces, cuando las personas, lo que han sacado, la conclusión que han sacado es que a mayor número de bacterias de este tipo, del género Neisseria, tiene la persona en su boca, tiene una memoria que trabaja mejor, una función ejecutora que trabaja mejor y una atención visual mayor que las personas que no tienen la misma cantidad de estas bacterias. Bien. Entonces, esto sí es impresionante. O sea, lo que estamos diciendo, y aquí dicen que este tipo de bacterias, no dicen qué medicinas tomar para eso. O sea,
pueden ser incrementada esta población en tu boca consumiendo probióticos y prebióticos. Bien, pero una de las cosas que han encontrado en este estudio, dicen que este género Neisseria incluye más de 20 especies de bacterias, muchas de las cuales viven en la nariz y en la boca de las personas sin causar ningún tipo de problema. ¿Bien? O sea, es parte de la flora normal en nuestra nariz y en nuestra boca. Y entonces dicen que han encontrado que estas bacterias Neisseria pueden bajar la presión sanguínea de las personas. O sea, para las personas que tienen presión alta, como yo, por ejemplo, ¿sí? Dicen que puede reducir la presión sanguínea, y el mecanismo para esto es convirtiendo las comidas que contienen, que son ricas en nitratos, bien, que son normalmente los vegetales, estoy leyendo en inglés, ya saben, y convertir estas comidas ricas en nitratos en óxido nítrico. Bien, dicen que el óxido nítrico es una molécula que se usa como un señalizador, como un transmisor de señales en el cuerpo, y que protege contra la enfermedad de las encías, el gum disease, protege contra la enfermedad de las encías y ayuda a controlar y regular la presión sanguínea. O sea, miren cuántas ventajas tienen las personas que tienen estas bacterias del género Neisseria en la boca y en la nariz. Bueno, no sé, en algún momento me imagino que se puede hacer un test al respecto, pero lo que dicen aquí es que recomiendan consumir probióticos y prebióticos. No sé cuál será la diferencia entre los dos, después tengo que buscar. Bien. Otro estudio establece una relación entre los síntomas de la depresión y los patrones de toma de decisiones basados en cuánto esfuerzo implican. Vamos a explicar esto. Bien, y lo voy a tocar brevemente porque yo no soy psicólogo, pero sí sé que aquí está Mecho, por ejemplo, que puede aprovechar estos temas. Bien, dicho sea de paso, nos interesa a todos. Dicen que y esto para muchos puede ser algo obvio, pero en la ciencia las cosas hay que demostrarlas. Bien, dicen que han encontrado que una relación específica entre los síntomas de depresión y con las decisiones que tomamos, el proceso de toma de decisiones, y con respecto sobre todo a la cantidad de esfuerzo que significan, ¿okay? Y por supuesto el beneficio que vamos a obtener de ello. Entonces, dicen que mientras más severa sea la depresión, es menos probable que dejemos para una oportunidad mejor las tareas que tenemos que hacer. Escuchen esto. O sea, las personas que están en una depresión más fuerte tratan de hacer las tareas que están obligados a hacer, que no tienen otro remedio que hacer, en el momento lo más rápido posible, salir de ella lo más rápido posible, en lugar de dejarlas para el momento donde les generaría mejores resultados, donde las oportunidades para lograr un buen resultado serían mejores. O sea, y esto implica, según los investigadores, que estas personas, las personas que todos hemos estado en eso alguna vez, en un proceso de depresión severa, tenemos una percepción alterada del valor del tiempo. Bien, o sea, que no podemos ajustarnos, no podemos pensar con claridad con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento dedicar esfuerzo a una tarea para terminarla de la forma mejor posible y en el tiempo más adecuado? ¿Sí? O sea, nada, la depresión es algo malo, pero hay que tratar de quitársela de arriba. ¿Sí? Porque nos afecta en formas, bueno, como en este estudio, en formas que a veces ni nos imaginamos. Bien, la Tierra, dice aquí este artículo que la Tierra tiene solamente 6 continentes y no 7, de acuerdo a un nuevo estudio. Y la cosa es muy sencilla. ¿Bien? Dicen estos geólogos que el continente europeo, y aquí voy a poner un comentario, ¿bien? El continente europeo y el de América del Norte no están separados. No son 2 continentes separados, sino que pudieran ser todavía uno solo. Entonces, hasta ahora se pensaba que América, el Norteamérica y la placa eurásica,
claro, lo que es Europa y Norteamérica, se habían separado definitivamente. Recuerden que el Atlántico se está ensanchando, ¿bien? Se habían separado desde hace 52 millones de años atrás. 52 millones de años atrás. ¿Bien? Entonces, ahora comparando ciertas estructuras que encontraron en la placa de África, ¿bien? Recuerden que América estaba unida con África y con Europa hace unos cuantos millones de años atrás. ¿Bien? Dicen estos investigadores que en realidad todavía América y Europa no se han separado, ¿bien? Y dicen que han encontrado un proto-microcontinente, o sea, algo que va a llegar, debiera llegar a ser un continente, un microcontinente que está debajo, está entre Canadá y Groenlandia, que ahora Groenlandia está en temas calientes, que aquí traigo noticias sobre eso, ¿bien? Que tiene 250 millas también y que está debajo del estrecho de Davis. Entonces, todo este bloque que está formándose desde hace 60 millones de años, lo que plantean esta gente, estos geólogos, es que Norteamérica y Europa todavía no se han separado. O sea, Islandia, estas islas que están cerca de Dinamarca, bien, y Groenlandia, todo eso sería como un puente que conectaría a América del Norte, y hablando desde el punto de vista geológico, bien, que conectaría América del Norte y Europa. Dicho sea de paso, o sea, cómo nosotros clasificamos a Asia y a Europa como dos continentes separados si están unidos por tierra. Y esa discusión, ya saben, ¿no? Cuando buscan sobre ese tema, no hay final para esa discusión. Bien, pero bueno. Aquí otra sobre el cerebro. Parece que ya finalmente sabemos cómo el cerebro se refresca durante el sueño, por la noche. ¿Bien? Entonces, todos debemos saber que el sueño es importante. O sea, hay que dormir al menos 8 horas. Bueno, ya saben, los que puedan, ¿no? Los que puedan en la sociedad actual. Y durante el sueño hay un proceso de limpieza de productos de desechos del cerebro. ¿Bien? Entonces, aquí lo que han encontrado es que el líquido que hay en la médula espinal viaja hacia el cerebro, sobre todo durante la noche, ¿sí? Y allí hace un proceso de recogida de la basura y también transporta cierto tipo de alimentos, ¿no? De cosas para obtener energía. Pero lo más importante de este estudio es que han encontrado por primera vez, aquí han usado ratones a los cuales les han puesto fibras ópticas en el cerebro y todo eso para activar las células. Bien, y exactamente, Mecho, se refresca, se revitaliza y se rejuvenece. Pero el proceso que funciona implica un ciclo de expansión y contracción de las venas de 50 segundos de duración. ¿Ok? O sea, parece ser que los músculos que rodean las venas o las células que rodean las venas se sincronizan con un tipo de ondas que produce el cerebro que tienen 50 segundos de duración. ¿Bien? Y ese proceso es, ya saben, es prácticamente un minuto. Prácticamente un minuto. ¿Bien? En el cual se abre y se cierran las venas. Y ese movimiento es el que genera toda esta circulación. ¿Sí? Entonces, para los investigadores lo importante de esto es haber descubierto este ciclo. Y la forma en que lo descubrieron es que están demostrando también que esto no solo se produce durante la noche, sino que también se produce durante el día. ¿Bien? Entonces, el cerebro se está limpiando continuamente. Durante la noche parece ser más efectivo, más fuerte el mecanismo, pero durante el día también el cerebro está botando la basura, como decimos nosotros. Bien, ya tenemos evidencia, por fin, de que en Marte, en el planeta Marte, hubo agua líquida. ¿Sí? Y esto era una noticia que se estaba esperando, porque todo el mundo sabe que en algún momento probablemente Marte haya tenido no solo ríos y lagos, sino también océanos. ¿Bien? Por supuesto, eso hace más de 3.500 millones de años. Lo que pasa es que ahora ha encontrado en lo que es el fondo, lo que parecía ser el fondo de un lago, unas pequeñas ondas que, haciendo el estudio correspondiente con el robot que tenemos allá en Marte, resulta que estas ondas tienen 3.7 billones de años de antigüedad, 3.700 millones de años de antigüedad.
O sea, se formaron hace 3.700 millones de años de antigüedad. Y esto es algo similar a lo que vemos en la playa, en la arena, cuando el oleaje está funcionando en la orilla, bien cerca de la orilla. Usted ve que se forman en el fondo de la arena, se forman unos ripples, ¿no? Unas pequeñas ondulaciones en la arena. Bueno, eso es lo que han descubierto en Marte. ¿Bien? Entonces dicen que estas ondulaciones de lo que era el fondo de este lago tienen 6 milímetros de altura, bien, que es pequeñísimo. Están separadas estas ondas entre 4 y 5 centímetros, lo cual sugiere la existencia de un lago calmado, bien, que no era más profundo de 2 metros, o sea, 6 pies y medio. Así que estamos ahora confirmando que en Marte hubo lagos, aunque ya teníamos fotos de lagos y ríos, o sea, que están secos, pero que constituyen sistemas realmente donde se movía el agua, ¿no? En estado líquido. ¿Qué pasó con Marte entonces, con el agua en Marte? Que la atmósfera se fue haciendo cada vez menos densa y el agua se fue evaporando. ¿Bien? Y al irse evaporando, el vapor de agua, cuando llega a la atmósfera, las capas altas de la atmósfera, es desintegrado en oxígeno e hidrógeno, y el hidrógeno escapa hacia el espacio y el oxígeno termina escapando también. ¿Bien? Y lo que queda al final, lo que ha quedado en la atmósfera marciana, es una muy baja presión hecha fundamentalmente de CO2, dióxido de carbono. Bien, hay un proceso, y este proceso es humano, muy raro que está pasando en algunos lugares, o sea, en estaciones de televisión. Resulta que han despedido, y por aquí tengo la noticia, han despedido a 100 meteorólogos en las estaciones de Wisconsin. Nadie sabe por qué. Bueno, imagino que para ahorrarse dinero, pero todo el mundo debe saber la importancia de los meteorólogos, ¿no? Dicen que estas estaciones, que no voy a decir cuál es, para que no me acusen a mí de estar diciendo, defamando aquí, pero bueno, ya saben cómo son las cosas. Estos 100 meteorólogos ahora, por supuesto, están desempleados, ¿bien? Y estas emisoras van a comenzar a usar el sistema de pronóstico del tiempo del Weather Channel, del canal meteorológico, del canal del clima, del canal del tiempo. ¿Bien? O sea, imagínense, sacaron a 100 personas que son especialistas, que son los que te avisan a ti y están todo el tiempo pendientes de si hay un huracán, de si hay un tornado, de si hay una inundación rápida o lo que sea, una tormenta. Bien. Y ahora no sé qué va a pasar. O sea, esta es la tendencia, y se los digo así, es una imagen perfecta de lo que viene con la inteligencia artificial. ¿Ven? O sea, en algún momento comienzan a sacar la gente de los trabajos y la gente se queda en el aire. Así de sencillo. Bueno, están avisando para aquellos que viven en zonas más al norte, de las que vivimos nosotros aquí en la Florida, de que puede haber una explosión, o sea, una presencia de una gran cantidad de nubes polares estratosféricas. A estas nubes le llaman las nubes más bellas del planeta Tierra. ¿Bien? O sea, son nubes que parecen de arcoíris, son de cristales de hielo, son muy altas, ¿bien? Pero están diciendo que para finales de enero, inicios de febrero, hay condiciones extremadamente frías en la troposfera, ¿bien? En la estratosfera, mejor dicho, y allí habrían las condiciones perfectas para que estas nubes surjan. Estas nubes son súper llamativas. Si surgen, inmediatamente van a comenzar a ver salir los videos en todas partes. Bien. Expertos celebran que se haya revivido una especie después de 50 años de estar extinta. Esto es una especie de mariposa, bien, en Inglaterra. Y entonces lo que han hecho los expertos es traer unas mariposas similares de otros lugares y las han reinsertado en la zona que se habían extinguido esas mariposas. Dice que han traído 128 mariposas y ya actualmente hay más de 350. Es decir, la población se está estableciendo bien y está creciendo. Para aquellos que no lo saben, nosotros estuvimos criando aquí un tiempo mariposas monarcas. Aquel que no ha criado una mariposa o un insecto y lo ha cuidado, le aconsejo que lo haga. Hay muchas cosas por aprender. Es increíble cómo
un insecto que es extraordinariamente débil confía en una persona, ¿bien? No solo para darle alimento, sino para lo que sea, o sea, para incluso hasta la hora de liberarlo, ¿no? O sea, ponerle el dedo debajo de una mariposa y que se suba arriba de ti, que prácticamente eso pesa creo que medio gramo, ¿no? Variedades, tú casi no la sientes, pero es una maravilla, es una experiencia única, ¿bien? Aquellos que no quieran criarlas en su casa, hay un lugar aquí, en Fort Lauderdale, creo que es, un poco más al norte, donde está, son todas mariposas y se posan arriba de ti y todo eso. Es una experiencia inolvidable. Les aconsejo que la pasen. Bien, bien. A mí me encanta la toronja. Hace tiempo que no la consumo, dicho sea de paso. Bien, pero la toronja tiene un problema que puede afectar la utilidad de los medicamentos que tú consumes. Y entonces, disculpen, la toronja es sumamente efectiva, sobre todo por la cantidad de vitamina C que tiene y cosas por el estilo. Bien, pero ahora han encontrado cuál es el compuesto de la toronja que no tiene la naranja y el limón y que afecta su relación con las medicinas que consumimos. Bien, se llaman estos compuestos, a ver si puedo leerlo bien, furanocoumarinos. Qué nombrecito. Bien, entonces estos compuestos furanocoumarinos interfieren con ciertas drogas de prescripción que, dicho sea de paso, son más de 100. Bien, que sabemos que te aconsejan no comer toronja o consumir jugo de toronja con estas medicinas. Bien, entonces ya sabemos que estos compuestos furanocoumarinos son los que afectan. Entonces ahora están diciendo, estos investigadores están tratando de alterar genéticamente las toronjas para que no contengan estos furanocoumarinos. Ahora sí lo dije bien. Bien. Las naranjas, las mandarinas, los limones no producen estos compuestos. Es propio de la toronja. Bien. Bien. Recuerdan que hablamos a inicios de año en un programa, déjame tomar agua, de que se quería cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Bien, yo dediqué un espacio en ese programa del 5 de enero, si mal no recuerdo. 5 o 8 de enero, lo pueden buscar aquí atrás en Facebook. Y dediqué un espacio a este tema de cambiar el nombre. O sea, de todo el trabajo que lleva, el dinero que cuesta, las posibilidades que hay de hacerlo. Pues bueno, ahora resulta que, bueno, como era de esperarse, Google Maps dice que va a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América para los consumidores de Google Maps dentro de los Estados Unidos. ¿Sí? Y esto lo va a hacer cuando la Comisión de Nombres Geográficos de los Estados Unidos decida aprobar este cambio. O sea, no están diciendo nada. O sea, al final, mientras la Comisión de Nombres Geográficos de los Estados Unidos no decida cambiar el nombre, los demás no pueden hacer nada. Dicho sea de paso, los mexicanos le van a seguir llamando Golfo de México, los cubanos le van a seguir llamando Golfo de México, los marineros que pasen por ahí le van a seguir llamando Golfo de México, porque este va a ser un cambio de nombre a nivel de país, no internacional. Bien, importante eso. Bien, la fórmula. Hace 89 años, y yo ni sabía de esto, Mecho, no, dime si tú conoces de esto, un psicólogo legendario descubrió la ecuación que explica el comportamiento humano. O sea, sin mencionarle, o sea, yo no soy fanático de la matemática, pero les voy a mencionar la fórmula, porque es muy sencilla. Este señor se llamaba Kurt Lewin, ¿bien? Y esta fórmula es muy sencilla. B es igual a F y entre paréntesis PE. Zoraida, bienvenida, buenas noches. Entonces, la B, ¿qué significa? Es el comportamiento de la persona. P es la persona, E es el medio ambiente, ¿bien? Disculpen. Y la F es la función del comportamiento de la persona. ¿Bien? B es igual a F por P por E. FPE. ¿Bien? Y entonces, ¿qué es lo que nos explica este artículo?
que después si alguien lo quiere se lo envío con mucho gusto. Bien. Para los que llegaron nuevos, Zoraida, estoy con el flu. Estoy dando la charla lo mejor que puedo. Bueno. Dicen aquí que la E, que es el medio ambiente, incluye tanto tu parte física, cómo tú te comportas, y toda la parte social que te rodea. ¿Sí? Y por supuesto el medio ambiente que te rodea, ¿no? Entonces, dicen aquí, disculpen, una parte del comportamiento de la persona viene de la personalidad y las experiencias, y otra parte viene del ambiente que la rodea, en el cual está inmerso. ¿Bien? Y entonces, esto yo lo he comprobado, pero yo no sabía que existía esta fórmula. ¿Bien? O sea, por ejemplo, yo cuando estoy aquí frente a ustedes, soy una persona. Bien, y no es que tenga doble personalidad. Yo me comporto de una forma, porque es necesario para poder hacer llegar correctamente el mensaje. ¿Ya? Pero cuando estoy rodeado de personas, digamos, que estamos en una fiesta, tomando bebida, que yo no acostumbro a hacer, pero bueno, tomando bebida, no sé, y con unos tragos, entonces la persona se comporta un poco diferente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está hablando esta fórmula. O sea, B es el comportamiento, es igual a la función de la persona y el medio ambiente. Una fórmula sumamente sencilla, pero que nos ayuda a entender cómo nos comportamos y las razones de ello, ¿verdad? Bueno, Dinamarca, que dije que lo iba a mencionar, porque aquí tiene que salir Groenlandia de nuevo. Como hay discusiones sobre Groenlandia, Dinamarca acaba de destinar 2,1 billones de dólares, 2.100 millones de dólares, para enviar tropas hacia Groenlandia para prevenir una posible invasión norteamericana. Así estamos. Así estamos. Por supuesto, o sea, parte del dinero es para fabricar más barcos, más drones, más helicópteros y todo eso que van a enviar hacia Groenlandia. Groenlandia, este es un tema para domingo probablemente, pero se los digo así, Groenlandia se está derritiendo, aunque es un proceso que va a tomar cientos o miles de años, pero Groenlandia es sumamente rica en metales y en recursos, en materias primas, ¿bien? Sobre todo en minerales. Entonces, ya se pueden imaginar lo que viene por ahí, ¿no? Bien. Dicen que las células de la esperma masculina pueden llevar consigo muestras o huellas del estrés de la infancia del hombre que las produjo. Escuchen esto. Bien. O sea, han logrado demostrar, esto se publicó en la revista de Psiquiatría Molecular. Ni idea que eso existiera. Bien. Exactamente, Mecho, los escandinavos unidos, los vikingos, ¿no? Bueno, a esto le llaman la epigenética, que son los cambios que genera el cambio, o sea, vamos a no repetir la palabra, los cambios que se generan en el ADN producto de la interacción con el medio ambiente. ¿Bien? No es que cambie el ADN, sino que las partes que lo componen, ¿bien?, se activan o se desactivan, ¿bien?, de acuerdo al medio ambiente. Entonces, aquí incluye el estrés ocasionado en un hombre cuando era niño, puede afectar el contenido de la esperma, del espermatozoide, cuando es adulto. ¿Okay? Entonces, están diciendo aquí que han demostrado que incluso, o sea, hombres que tienen edad avanzada, estamos hablando de 40 a 50 años, contienen muestras de estrés, de su estrés cuando eran niños, todavía en sus espermatozoides. O sea, y esto, no sé, puede explicar muchas cosas, ¿no? Quién sabe. Pero este estudio, dicho sea de paso, fue bastante grande. De más de 4.000 familias. ¿Eh? Y lo que han logrado demostrar es eso. O sea, que basado en las experiencias que narraron los hombres con respecto a traumas y estrés que tuvieron cuando eran niños, ¿bien?, y adolescentes, y que incluían, dicho sea de paso, o sea, en el formulario le pedían que pusieran cualquier abuso físico, cualquier abuso emocional, cualquier abuso físico o sexual. Bien. O sea, es importante. Aquí estamos hablando de los hombres, ¿no? No sé, habría que ver en el caso de las mujeres. Pero para el caso de los hombres es sumamente importante evitar el trauma en los niños, porque al final eso se refleja en su descendencia.
Bien, o sea, los espermatozoides todavía años, decenas de años después, 10, 20 años después de haberse producido el estrés o el problema o el abuso, todavía están mostrando cambios epigenéticos en su ADN. Bien, para que vean cuán complicadas son las cosas en este planeta. Bien, dice Mecho que Rusia no puede con Finlandia. Por supuesto que no. Bueno, busquen la historia porque Finlandia tiene experiencia creando búnker bajo tierra. Eso es lo que tienen. Ellos se preparan. Ellos son muy buenos preparándose. Bien. Gracias, Zoraida. Sí. Primero el COVID y ahora el flu. Exactamente. La niña cogió el flu en la escuela y ahora lo cogí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso anda. Eso anda por todos lados. Tenemos que cuidarnos todos. Gracias. Bueno, astrónomos descubren un exoplaneta que está desarmándose en el espacio. Y cuando decimos desarmándose es exactamente eso, cayéndose a pedazos. Bien. Y aquí los astrónomos dicen que han encontrado 2 planetas, aunque en realidad dicen que ya conocen 5, llamados USP, que son Ultra Short Period, o sea, planetas de periodo ultra corto. ¿Bien? Y entonces estos planetas tienen una órbita sumamente cercana a la estrella. Por lo tanto, están bajo un estrés muy grande, no solo con respecto a la fuerza de gravedad que la estrella ejerce sobre ellos, sino también por las temperaturas, ¿bien?, que son extremadamente altas, y muchos de ellos están anclados por marea, o sea, tienen el anclaje de marea, están dándole siempre la misma cara a la estrella. Eso allí es un infierno, porque las temperaturas deben ser elevadísimas. Entonces, las órbitas, como están tan cerca de la estrella, son extremadamente cortas y duran algunas horas solamente. Horas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Dicen los astrónomos que estiman que 1 de cada 200 estrellas como el Sol tenga al menos un planeta de este tipo. Bien, de periodo ultracorto. Lo interesante aquí es que cuando se lo observa, parecen cometas, porque la energía que la estrella le está dando es tan grande que la materia que van soltando los planetas los transforma casi en un cometa. ¿Bien? Entonces tienen una cola detrás que dura, esa cola dura la mitad de la órbita. Bien, entonces por primera vez hemos podido ver esto. Dicen que en realidad se conocen 5 planetas de este tipo, de periodo ultracorto. Se puede imaginar si hubiera planetas habitados en esa zona, ver un planeta desbaratándose día a día. Bien, porque para verlo tiene que ser de día. Bien, sumamente interesante. Zoraida me pregunta, ¿qué hay de estas personas que se han quedado en el espacio? A ver, sé que se está hablando sobre eso. O sea, estos 2 astronautas que están ahí arriba por culpa de la compañía Boeing. Bien, subieron en la cápsula y a la hora de la cápsula regresar, pues la NASA estimó que no era lo suficientemente segura como para traerlos a los astronautas de regreso. Ahora, los astronautas se quedaron ahí arriba. La cápsula regresó y llegó sin problemas a la superficie. Bien, pero como no había garantía, hay que ir por lo seguro, porque van personas a bordo. Estos 2 astronautas llevan meses allá arriba. ¿Por qué? Bueno, han pasado muchas cosas. ¿Bien? Han habido accidentes, han habido problemas, han habido demoras, han habido complicaciones y el regreso cada vez se ha ido estirando más. Entonces, ellos no están abandonados, ellos están trabajando allí, ellos pagan, se les paga como astronautas, están haciendo su trabajo. Yo estoy un poco preocupado por ellos, por supuesto, desde el punto de vista psicológico sobre todo, porque, bueno, tú vas a un viaje de 8 días y terminas un viaje de 8 meses, ya tú sabes, ¿no? Pero no creo, o sea, la NASA tenía programado el regreso de ellos, creo que para febrero, si mal no recuerdo, y ahora se está hablando del tema como que le están pidiendo a Elon Musk, que por supuesto había que mencionarlo, que lance una nave exclusivamente para traerlos de regreso. O sea, no creo que haya necesidad de eso. Bien, entonces, se los digo así, o sea, yo no estoy hablando en nombre de los astronautas, yo sé que si vas por 8 días y te tocan 6 meses, 8 meses, bueno, hay su cosa, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, pero no es una cuestión de urgencia tampoco. O sea, si ya saben que van a regresar en febrero, es muy probable que regresen en febrero. ¿Cuál es el problema con esto? Que para
enviar la nave donde ellos van a regresar, las naves de SpaceX llevan 4 personas solamente. Eso implica que en la ida irían 2 personas para poder traer las otras 2 de regreso, porque hay nada más que 4 asientos. Bien, entonces eso es un poco complicado. O sea, toda la logística que tiene que hacer la NASA al respecto es un poco complicado. O sea, el viaje espacial, y eso es importante que la gente lo entienda, incluyendo, bueno, también cuando hablo de la NASA como agencia, también hablo de eso. El viaje espacial es algo sumamente complicado, es delicado, es peligroso. Y el manejo de una agencia espacial no debiera, aunque en realidad lo está, lamentablemente, no debiera estar determinado por la política o los cambios de políticas en los gobiernos. Bien, exactamente, Mecho. O sea, para lanzar un satélite que va a estar 10 años construyéndose, o como el telescopio espacial James Webb, que estuvo 20 años construyéndose, para lanzar ese satélite, tienes que pasar 20 años construyéndolo. ¿Cuántas administraciones van a haber por en medio? Y para que eso llegue a lanzarse, todas tienen que estar de acuerdo en que eso se lance. Porque si aparece una administración por en medio que diga que no, se acabó el proyecto. Bien, y se echó a perder todo el trabajo y todas las esperanzas que tenían los científicos. Entonces, este tema, repito, yo estoy preocupado por los astronautas. Bien, si los regresan antes, mejor. Pero lo que sí no entiendo es que aparezca una urgencia que al final lo que va a hacer, y se los digo así para que les quede bien claro, Elon Musk ahora decide que SpaceX va a crear un viaje, va a preparar un viaje de la cápsula Dragón solamente para traer de regreso a los astronautas. El dinero, el costo de esa misión, lo vamos a pagar nosotros. Bien, ese dinero sale de nuestros taxis. Se los digo así. Bien, y actualmente no hay una emergencia. Si hubiera una emergencia, hay una nave de arriba que puede traerlos de emergencia hacia abajo. Bien, no es que estén abandonados de arriba, no es que estén atrapados, no es nada de eso. Bien, si hay una emergencia, hay formas de traerlos de regreso. En cuestión de 4 o 5 horas. Así de sencillo. Bien. Y bueno, si ven lo que dicen los astronautas, están muy contentos, están trabajando, pueden estar un poco estresados, pueden estar un poco deprimidos, puede ser. Bien, pero se los digo así, están ganando dinero y no están gastando nada. El dinero de ellos se queda en su cuenta y una parte va para su familia y lo demás se queda allí y están ahorrando dinero. O sea, para que vean una de las vertientes de este problema, ¿no? Bueno, descubren una supertierra. Me he hecho preguntas y la salud mental. Todos los astronautas que están en la estación, o sea, las personas que viajan al espacio, todas tienen un proceso riguroso de selección, entre otras cosas, no solo por la parte física, sino también con respecto a la estabilidad mental de la persona. ¿Sí? Entonces, hay equipos de psicólogos también trabajando con ellos allí, chequeando todo lo que sucede, revisando su comportamiento, revisando todos sus síntomas. Bien, tú debes saber más de eso que yo. Bien, pero hay equipos de personas, psicólogos, detrás de esto, preparando, analizando todo su comportamiento. Dicho sea de paso, la comida que les llega, que ahora es mucho más variada, bien, hay personas aquí en la Tierra dedicadas exclusivamente a probar esa comida. ¿Okay? La NASA le paga a personas para que prueben esa comida y digan si vale la pena enviarla o no. ¿Okay? Y no estamos hablando de que esté envenenada. Me refiero a los sabores, a que las personas se sientan bien consumiéndola. ¿Sí? Porque la vida del astronauta es estresante. ¿Sí? Ahora, se los digo así, el que llega a ser astronauta no es como un médico que puede serlo por vocación o por dinero, o un abogado que puede serlo por vocación o por dinero. El astronauta es astronauta porque le gusta, porque incluso la paga no es muy grande. ¿Bien? Bueno, descubren una supertierra que pudiera ser habitable. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y esto se le llama, está en la estrella, este planeta extrasolar está en la estrella HD 2794. Bien. La cosa es que este planeta tiene una órbita elíptica, muy elíptica. Y entonces, cuando está en la parte más, en lo que llamamos el apogeo, aquí en la Tierra, en la parte más alejada de la estrella, está fuera de la zona habitable.
pero cuando comienza a acercarse a la estrella, entra en la zona habitable. Este tipo de planeta es sumamente curioso para los científicos, porque resulta que de existir agua líquida en este planeta, que es un planeta rocoso, una supertierra, es más grande que la Tierra, creo que es 2 veces más grande que la Tierra, ¿bien? Mientras está dentro de la zona habitable, o sea, lo suficientemente cerca de la Tierra, de la estrella, como para que el agua esté en estado líquido, allí pudiera haber vida. Pero una vez al año, ese planeta se aleja de la estrella lo suficiente como para que el agua en su superficie se congele. Entonces, el año en este planeta dura más o menos lo mismo que dura en el planeta Marte. 640 días, si mal no recuerdo. Por ahí tenía la cifra. Bien. Disculpen, déjenme tomar agua. Entonces, imagínense un planeta. Imagínense que la Tierra estuviera bajo ese régimen. ¿Okay? Que durante 8 meses habría primavera. Bien. Y durante los otros 4 habría frío. Pero un frío que congela todo. ¿Bien? Entonces, para los astrónomos, este planeta les puede dar la clave de la posible existencia de vida en planetas que tengan una órbita extraordinariamente elíptica, muy exagerada, una elipse muy exagerada. ¿Bien? Bueno, hasta ahora la voz me ha acompañado. Vamos a seguir. No quería dejar de mencionar, porque se nos acerca el momento de recordar el accidente del Challenger. Bien, la explosión del transbordador Challenger, que no fue una explosión. Bien, las personas piensan que fue una explosión, en realidad fue una desintegración. Y recordar, hablando de astronautas mechos, bien, que se piensa que todos estos astronautas, si no todos, la mayoría, pero probablemente todos, estaban vivos cuando la parte de la cabina del transbordador espacial que se desprendió cayó al mar a una velocidad de más de 200 millas por hora. O sea, si hubiera habido algún mecanismo de salvación, estos astronautas hubieran sobrevivido a esa desintegración. Los astronautas, o sea, hubo muestras en la cabina de que hubo astronautas que activaron su oxígeno de emergencia o activaron ciertas cosas, lo cual indica que después de la explosión estaban vivos y, por supuesto, murieron entonces al momento en que la parte frontal del transbordador chocó contra la superficie del océano Atlántico, aquí frente a la Florida. ¿Sí? Entonces, se aproxima la fecha de recordar este trágico evento en la historia. Después, déjenme ver si ya el programa que viene tengo mejor voz para dedicarles un tiempo a explicarles cómo es, o sea, cuáles fueron las causas del accidente del transbordador Challenger. Bien, otra investigación sobre el cerebro, identifican las zonas del cerebro donde se procesa la información de espacio y tiempo. Bien, y esto tiene que ver un poco con física, pero realmente es más bien biología, ¿no? Dicen que las áreas posteriores del cerebro, como en la corteza occipital, el análisis del espacio y del tiempo están relacionados y se produce este análisis del espacio y del tiempo por las mismas neuronas siempre. Bien, sin embargo, las regiones anteriores del cerebro, como la corteza frontal, bien, el espacio y el tiempo se procesan de forma independiente por diferentes neuronas. ¿Sí? Dicen que se crean, en estas neuronas, se crean unos mapas de tiempo, es lo que dicen estos investigadores. Mapas de tiempo en la parte delantera del cerebro, en la corteza frontal, ¿bien? Y que estos mapas de tiempo tienen una duración específica. Ahora, las regiones intermedias, como en la corteza parietal, ¿bien? Se muestran procesamientos, mecanismos de procesamientos mezclados, donde hay células que procesan tanto el espacio como el tiempo y otras células que solo procesan el tiempo o solo procesan el espacio. Entonces, el estudio está súper curioso, ¿bien? Un poco difícil de entender porque realmente no están diciendo cuál es el mecanismo ni en qué forma se hace. Lo que están diciendo es que en dependencia de la zona del cerebro que tú analices, el procesamiento de la información, la identificación del espacio y del tiempo depende en la parte delantera del cerebro
de células, neuronas que están separadas, neuronas independientes, pero en la parte trasera del cerebro son las mismas neuronas. Están combinados los análisis. ¿Por qué esto es así? No lo sabemos. ¿Ven? Y quizás, bueno, esto nos lleve a una posible respuesta de por qué la confusión que siempre tenemos con el tiempo, ¿verdad? Bien. Aquí preguntan, si los humanos pudieran volar, ¿ok? No sé si recuerdan, en los inicios de la aviación hubo muchas personas que se pusieron alas, ¿bien? Hubo muchos muertos, hubo un desgraciado que saltó desde la Torre Eiffel, que se mató, por supuesto. Bien, recuérdamelo, Mecho, recuérdamelo después, ¿bien? Bueno, la pregunta es, y este es un análisis de una fórmula que se determinó hace unos pocos años atrás, ¿bien? Si los humanos pudieran volar con alas, disculpen, déjenme tomar agua, ¿cuán grandes debieran ser las alas? ¿Bien? Y entonces este análisis, que por supuesto depende del tamaño y del peso de la persona, ¿bien? Tomando como referencia una persona de 155 libras, 70 kilogramos, y que tenga por lo menos 5 pies de altura, 1,5 metros, necesitaría unas alas con una envergadura de 20 pies, 6 metros. Eso es poco, es mucho menos de lo que yo me pensaba. Todo el mundo pensaba que iba a ser más. Bien, son sorprendentemente pequeñas. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Que volar no es planear. Volar requiere despegar y requiere gastar energía. Por lo tanto, necesitaríamos, para mover esas alas que tienen 20 pies, necesitaríamos músculos muy fuertes. Por lo tanto, el pecho del ser humano, bien, no, un niño no, estamos hablando de un adulto mucho, bien, más de 5 pies de altura, bien. La musculatura del pecho tendría que ser enorme, muy grande. Aquí hablan, por ejemplo, ponen algunos datos. En los pájaros hay un promedio de entre 16 y 18% de toda su musculatura tiene que ver con los músculos del vuelo. Hay algunos casos que incluso que llega al 30% de todos los músculos. Bien. Pero bueno, lo que están diciendo aquí, tratando de analizar, o sea, dicen que nosotros, en dependencia del tipo de ala que tuviéramos, sí, está el tiempo, Zoraida, gracias. Es muy cierto, no tomar nada frío con catarro. Bueno, en dependencia del ala que tuviéramos, si voláramos mucho más rápido, necesitamos alas más pequeñas. Pero dicen que lo que ellos aconsejarían, lo que verían más lógico en una constitución de un ser humano con alas, serían alas similares a las del murciélago. ¿Bien? O sea, imagínense que nuestras manos estarían a 10 pies de nuestro cuerpo. Nuestros brazos tendrían 10 pies de largo cada uno de ellos. Y las manos estarían en los extremos, ¿bien? De forma similar a los murciélagos. Y entonces tendríamos unas membranas de pellejo, de piel, ¿bien? Que serían las que usaríamos como superficie de la sala. ¿Bien? Entonces, dice que dada la estructura y el peso del cuerpo humano, sería muy poco probable que pudiéramos despegar del suelo con esas alas. O sea, tendríamos que usar un método que dicen que parece que lo usan también los murciélagos, bien, y incluso algunos tipos de dinosaurios alados, que era despegar corriendo en 4 patas. Bien, y esa carrera te permite tomar velocidad y entonces abre las alas y despega. ¿Bien? Yo pienso que más bien servirían sobre todo para planear, ¿no? Pero imagínense nosotros con alas similares a las de un murciélago y con una musculatura, que dicho sea de paso, la musculatura del pecho sería enorme, pero los hombros tenían que ser mucho más grandes también y soportar mucha mayor fuerza. Bien, porque ahí toda la fuerza de las alas estaría concentrada en nuestros hombros. ¿Sí? Incluyendo también, dicho sea de paso, nuestro cuerpo cambiaría un poco de forma. Quizás las piernas fueran más cortas. ¿Bien? Para equilibrar el vuelo del ser humano. Bueno, disculpe. Me imagino que saben que ya el reloj del día final de los físicos atómicos esta semana lo anunciaron.
y lo pusieron, si mal no recuerdo, 89 segundos para la medianoche. O sea, lo acercaron un segundo a la medianoche, y la medianoche es la hecatombe, ¿no? La destrucción de la humanidad. Las razones que dan, como siempre, la posibilidad de guerra nuclear, la posibilidad de un accidente de guerra biológica, bien, además el cambio climático y un montón de cosas más, incluyendo también, por supuesto, la inteligencia artificial. Bien, los españoles, porque casi todas estas noticias, yo las traigo de España, porque casi todas estas noticias vienen o bien de Estados Unidos o bien de China. Bien, los españoles están desarrollando un tokamak, que es un reactor de fusión nuclear. Bien, recuerden que los reactores nucleares que tenemos en las centrales nucleares que generan electricidad es de fisión, con I. Bien, ese es el que divide el átomo. Bien, particularmente los átomos de uranio y de plutonio. Bien, uranio 235, plutonio. Pero en el caso de la fusión es el mismo mecanismo que la energía de las estrellas, ¿verdad? Ahí es cuando se unen los átomos y se crean elementos más complejos. Bueno, los españoles están probando un tokamak, que es un diseño. El otro diseño que se usa es el estelerator. Bien, los tokamak son de diseño soviético, lo inventaron los soviéticos. Y entonces, algo que yo no sabía, los tokamak que se han probado en todas partes del mundo son de plasma de triangularidad positiva. Escuchen esto. Y entonces ahora los españoles están probando un tokamak de plasma de triangularidad negativa. Y dicen que les está resultando mucho más estable el plasma dentro del tokamak. ¿Cuál es el problema con esto? Bien, el plasma es extremadamente caliente y tiene que ser confinado con campos magnéticos. Si toca las paredes del tokamak como tal, ¿no? Del contenedor, pues lo destruye, porque la temperatura es demasiado alta. Bien, entonces dicen ellos que usando este sistema de triangularidad negativa en el plasma se logra aumentar la estabilidad. ¿Cuál es la buena noticia aquí? Bueno, que esto nos pudiera acercar a desarrollar reactores de fusión nuclear que realmente generen electricidad, sean eficientes y nos sirvan para dejar un poco de lado todas las centrales estas de carbón, de petróleo y de gas para generar electricidad. Bien. Bueno, el planeta enano Ceres. Bien, dentro de los satélites no, disculpen, los asteroides que están en las órbitas entre Marte y Júpiter, el cinturón principal de asteroides, el asteroide más grande se llama Ceres, bien, con C de coco. Bien, hubo una nave que estuvo más de 3 años dándole vuelta a Ceres, estudiándolo, que se llamaba Dawn, de la NASA. Bien, la cosa es que en este proceso de investigación de Ceres se descubrió ciertas zonas, no muchas, bien, unas 3 o 4 zonas, en la superficie donde había material orgánico. Bien, o sea, material que contiene carbono. No quiere decir que procediera de elementos vivos, ¿eh? Sino que contiene carbono. Entonces ahora, usando inteligencia artificial, un grupo de astrónomos han logrado definir la posible procedencia de esos materiales orgánicos. ¿Eh? Ceres tiene también criovolcanes, o sea, volcanes que emiten sustancias frías, no son volcanes que emiten magma caliente. Bien, estos criovolcanes existen en Plutón, por ejemplo, en la luna de una de las lunas de Urano. Bien, o sea, existen en muchos lugares donde hay temperatura lo suficientemente baja. ¿Bien? Y lo que han encontrado estos investigadores, gracias al análisis de la inteligencia artificial, es que parece que estos materiales orgánicos no proceden del interior de Ceres, bien, que no fueron expulsados por los volcanes, criovolcanes, ¿bien? Sino que parecen proceder del impacto de otros asteroides que forman también parte del cinturón principal. O sea, no son asteroides que vienen desde lejos, desde fuera del sistema solar, sino que traen una velocidad relativamente baja con respecto a los asteroides que forman parte del cinturón principal de asteroides, que están entre Marte y Júpiter. Bien, y para que ese punto se cumpla, tienen que ser asteroides que estén dentro del mismo cinturón. Es decir, ahora comienza la búsqueda de cuáles asteroides pudieran ser los asteroides que tienen mucha
cantidad de materiales orgánicos, que esos son los que en realidad nos interesaría investigar para tratar de llegar a una posible respuesta con respecto al tema de la presencia de vida aquí en la Tierra, ¿no? De las posibilidades de vida en el sistema solar. Bien, científicos identifican una proteína vital a la hora de quemar la grasa en nuestros cuerpos. O sea, todos aquellos que están pasaditos de peso. ¿Bien? Esta es una buena noticia. Dicen que, bueno, por supuesto, el problema creciente de la obesidad en todas las partes, ¿no? Particularmente aquí en los Estados Unidos. Esta proteína se llama imagínense qué nombre es esto. A ver cómo puedo traducirlo del inglés, ¿no? MCJ. J controlada por metilación. J controlada por metilación. Una proteína. Bien. Dicen que el proceso durante el cual se quema la grasa que tenemos acumulada en el cuerpo se llama termogénesis. Termo de calor, ¿no? Termogénesis. Bien. Y entonces encontraron que estas MCJ, proteínas J controladas por metilación, bien, las encontraron en células de humanos y ratones que estaban obesos. Bien, entonces hicieron un experimento con ratones y les bloquearon la producción de esta proteína MCJ. Bien, y inmediatamente estos animales comenzaron a bajar de peso y se transformaron en animales, ya saben, ¿no? Deportivos, con el biotipo típico de un ratón y no de un ratón obeso. Bien. Entonces, la noticia buena con esto es que sabemos ya cómo podemos eliminar la grasa sin tener necesidad de hacer ejercicio. La parte difícil va a ser, porque por supuesto con los ratones tú puedes hacer la ingeniería genética para que no produzcan estas proteínas MCJ. ¿Sí? Pero para el caso del ser humano vamos a tener que buscar otro mecanismo porque no nos vamos a poder hacer ingeniería genética nosotros mismos. Bien, dicen que lo que sí interesante, ha encontrado que trasplantando estas proteínas, o sea, esta grasa, la grasa carmelita, bien, de los ratones que estaban MCJ free, que no tenían MCJ, a los ratones que estaban gordos, los ponía inmediatamente a bajar de peso. Así que ya saben, probablemente vengan pronto inyecciones de MCJ para bajar de peso sin hacer de ejercicio. Bien, en el mismo tema, todo el mundo debe haber escuchado aquí, sobre todo en los Estados Unidos, el tema de Ozempic y Wegovy. Wegovy, me cuesta trabajo, me parece que estoy hablando de huevos. Wegovy, bien, Ozempic y Wegovy, que son estas medicinas que la gente está usando para bajar de peso de forma bárbara en este país. Bien, le llaman drogas milagrosas. Bien, aquí han encontrado algunas cosas que ya se sabían, encontraron otras en este estudio, que los transforman en unas drogas milagrosas que son muy beneficiosas. Bien, dicen que estas drogas están ayudando a controlar la diabetes, las enfermedades del corazón y, por supuesto, la obesidad. Bien, ahora, estas drogas contienen el GLP-1-RAS, conocidas popularmente como Mounjaro y Zepbound. Bien, y entonces las personas la están usando para bajar de peso, los artistas sobre todo y las personas en la calle. Bien, entonces dicen que este estudio que se hizo sobre 2 millones de individuos con diabetes que estaban consumiendo el GLP-1, estas medicaciones, bien, encontraron beneficios notables con respecto a la salud de su comportamiento y al nivel cognitivo, a la capacidad cognitiva, una mejora de la capacidad cognitiva. Pero también un riesgo incrementado de pancreatitis, bien, de enfermedad renal y de otros problemas de salud. Entonces, de las cosas que dan aquí, bien, estas medicinas se toman por inyección. Simulan hormonas producidas de forma natural,
que reducen el apetito, bien, y hacen más lenta la digestión. Por lo tanto, las personas comen menos y bajan de peso. Lo que dicen aquí estos investigadores es que, bueno, la cantidad de personas, que eran 2 millones, habían personas de todos tipos de razas y de edades y sexos, de los dos tipos de sexo. Bien, encontraron beneficios neurológicos, beneficios de comportamiento, como ya dijimos, menor riesgo de infartos cerebrales, menor posibilidades de adicción a sustancias como el alcohol, el cannabis, la marihuana, estimulantes y opioides. Bien, miren cuántas cosas hacen estas cositas, ¿no? Estas inyecciones. Bien, estas personas que consumen estas drogas, o sea, estas medicinas, también tenían una reducción del riesgo de pensamientos suicidas, de autodaño, de bulimia, de desorden psiquiátricos o psicóticos y de esquizofrenia. Bien, también tenían un riesgo reducido de desórdenes neurocognitivos y de Alzheimer y demencia. O sea, no sé, esto parece, bueno, definitivamente son enfermedades, unas drogas milagrosas, ¿no? Pero lo que sí aclaran, o sea, que tienen problemas, también encuentran, dicho sea de paso, encontraron que reduce la inflamación en el cerebro. Increíble. Bien. Eso puede ayudar a sobrepasar los accidentes cardiovasculares que mencionamos al inicio. Bien. Mejora la salud del cerebro y reduce los riesgos de Alzheimer y demencia. Entonces, lo que sí dicen ellos es que hay que mantener bajo vigilancia estas medicaciones, estos medicamentos, porque incluyen un riesgo mayor de problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y, en casos raros, parálisis del estómago. Parálisis del estómago. Escuchen eso. Bueno, eso sin mencionar los problemas renales. ¿Sí? Así que, o sea, todo tiene su riesgo. Todo tiene beneficios. Exactamente, Mecho. Usarlo a corto plazo. Bien, para ir terminando. Esto es un poquitico largo, pero esta historia quiero hacérsela porque la mayoría de las personas, o sea, yo a veces menciono algunas partes de esto, pero la mayoría de las personas no tienen idea de esto. Bien, el tema de cómo descubrimos que el universo era más grande de lo que nos imaginábamos. O sea, hasta que llegó el señor Edwin Hubble, el astrónomo del cual el nombre se le puso al telescopio espacial, al gran telescopio espacial Hubble, bien, él comenzó su trabajo en 1900 y pico, o sea, el inicio de 1900. ¿Sí? En 1920 ya le estaba usando el telescopio, dicho sea de paso, ¿bien? El telescopio que ha estado a punto de quemarse varias veces en este incendio último que hubo en California, de Monte Wilson, estuvo a punto de quemarse. Todos los años está a punto de quemarse, ¿sí? Y ha sido salvado por los bomberos. Él estuvo usando ese telescopio que es de 100 pulgadas, era el telescopio más grande del mundo en esa época, ¿bien? Para tomar fotografías de la galaxia de Andrómeda, de la nebulosa de Andrómeda. En aquella época se le llamaba nebulosa, porque para nosotros la única galaxia que existía en el universo era la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y se consideraba que la Vía Láctea era todo el universo. Bien, entonces había una discusión entre astrónomos sobre si ciertas nebulosas que veíamos con forma espiral eran objetos que estaban dentro de nuestra galaxia o objetos que estaban fuera de nuestra galaxia. Si estaban dentro, nuestra galaxia seguía siendo la definición del universo. Pero si estaban fuera, entonces el universo era mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Bien, bueno, Hubble se basó en el trabajo de una señora llamada Henrietta Leavitt, creo que es la palabra correcta, Henrietta Leavitt, ¿bien? Que 10 años antes había descubierto la relación entre el brillo y el período de ciertas estrellas variables conocidas como cefeidas. Entonces, esta señora, que dicho sea de paso, a estas señoras le llamaban computadoras humanas. Bien, ellas analizaban las fotografías que en esa época, hasta las fotografías de los telescopios se hacían en placas de vidrio,
Y tenían que ir mirando con microscopio y midiendo el diámetro de cada uno de los puntitos, que era cada una de las estrellas, para medir el brillo. Bien, o sea, era un trabajo realmente difícil y molesto. ¿Bien? Pero bueno, lo hacían y esta señora logró descubrir 10 años antes de que Edwin Hubble entrara en el escenario, logró descubrir la relación entre las cefeidas. Ahora, el problema es que las cefeidas son de dos tipos y eso Hubble todavía no lo sabía cuando empezó a hacer las fotos de la galaxia de Andrómeda. Él fue el que descubrió cefeidas en la galaxia de Andrómeda y logró medir su periodo. Gracias a eso, pudo estimar la distancia hasta la galaxia de Andrómeda. En ese momento, a Hubble, la distancia a Andrómeda le dio 900.000 años luz. En realidad, hoy sabemos que es 2,5 millones de años luz. Pero para los efectos de la época no tenía gran importancia, porque lo importante fue determinar que la galaxia de Andrómeda era una galaxia igual que la nuestra, que estaba fuera de la nuestra. Por lo tanto, del día para la noche, en cuestión de un ratico, el universo creció una cantidad enorme. Había un astrónomo, Shapley, muy famoso él, que había hecho una apuesta. Incluso cuando él recibió la carta de Hubble, explicándole esto, él dijo, esta es la carta que ha destruido mi universo, porque él estaba apostando a que el universo tenía el tamaño de nuestra galaxia. ¿Bien? O sea, ahora, ¿cuál es el mensaje importante aquí? Estamos en el 2025. Prácticamente ahora cumplimos 100 años de que nos dimos cuenta que el universo era más grande que nuestra galaxia. Para que vean cuánto hemos avanzado en los últimos años. ¿Sí? O sea, en 100 años hemos cambiado toda la imagen que teníamos del universo. Imagínense que desde los inicios de la humanidad hasta hace 100 años atrás, el universo era simple y llanamente nuestra galaxia. Y ahora, ya gracias al telescopio James Webb y al Hubble, podemos observar galaxias que están a 13,000 millones de años luz de distancia o más. ¿Sí? Entonces, este cambio tan grande que se llevó a cabo gracias a Hubble, a Edwin Hubble, ¿bien? Un astrónomo que hizo de paso, él le gustaba que lo aplaudieran esas cosas, ¿no? Entonces, cuando él hizo este descubrimiento y él enviaba el artículo científico para su publicación, 5 semanas antes enviaba un liqueo, un salidero, ¿no? Como decimos, él enviaba una carta a un periódico como el New York Times, por ejemplo, para que saliera allí antes de que publicaran su artículo científico. ¿Bien? Y por supuesto, recibir el aplauso y el reconocimiento público. De todas formas, el reconocimiento está porque hay un telescopio de los más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, allá arriba en órbita, que lleva su nombre. ¿Bien? El telescopio de Monte Wilson aún está allí. El telescopio de Monte Palomar, por suerte, todavía está allí. Y tenemos ya telescopios mucho más grandes. Disculpen. Para cerrar entonces. Exactamente, Mecho. Aplausos para este señor. O sea, él descubrió también no solo esto. O sea, él no solo agrandó el universo del día a la noche, ¿bien? Sino también descubrió el famoso corrimiento al rojo. O sea, que las galaxias que estábamos viendo en los telescopios, el espectro de su luz estaba corrido hacia el rojo. Ese corrimiento al rojo lo que significa es que las galaxias que podemos observar en el telescopio se están alejando de nosotros a gran velocidad. ¿Eh? Ahora, él no pudo en ese momento darse cuenta de que el universo se estaba expandiendo, de que eso era una marca, una huella de que el universo se estaba expandiendo, de que estaba dilatándose, que estaba creciendo el universo. ¿Bien? Al final, el que se dio cuenta de eso fue el señor Lemaitre, que era un sacerdote, ¿bien? Que era un cosmólogo también. ¿Sí? Y él fue un sacerdote católico, Georges Lemaitre. ¿Bien? Él fue el que se dio cuenta que dentro de las predicciones de la ley de la relatividad de Einstein estaba de que el universo debía estarse expandiendo. Y allí él relacionó lo de Hubble, el descubrimiento de Hubble del corrimiento hacia el rojo, con el descubrimiento de Einstein de la ley de la relatividad. Ahí se unieron ambos y a partir de ahí comenzó toda la cosmología moderna
y en el punto donde estamos actualmente, donde está la famosa tensión de Hubble, que hemos mencionado aquí en otros programas, donde no estamos claros, bien, no está muy claro qué es lo que está pasando, que las mediciones de la velocidad de expansión del universo varían dentro de ciertos límites que no debieran variar, de acuerdo al método que tú uses para medirlo. Bien, esta historia que se las he hecho brevemente resume los últimos 100 años de la cosmología. ¿Bien? Desde el momento en que nos dimos cuenta que el universo no era nuestra galaxia, sino que era una cosa mucho más enorme, hasta el momento actual, donde estamos a punto de ver las galaxias más cercanas posibles al momento famoso del Big Bang, la gran explosión, entre comillas, que dio origen a nuestro universo. Bueno, me alcanzó la voz, vamos a dejarlo aquí. Espero que hayan podido disfrutar este rato aquí, a pesar de que mi voz no está muy agradable. Bien, espero que hayan aprendido unas cuantas cosas. Y como siempre, bueno, Mecho, recuérdame mandarte el artículo. Aquel que quiera leer los artículos que yo he analizado aquí, yo los dejo abiertos durante una semana, hasta el miércoles que viene. Así que con gusto le hago llegar los enlaces a todo aquel que me lo pida, aquí en los comentarios o por mensaje directo. Recuerden que estas transmisiones salen en forma de podcast en Spotify, salen en mi canal de YouTube, que es Astro Heredero, Heredero con H, bien. Allí en YouTube están en forma de podcast todas estas transmisiones, y en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. La buscan en Google y les sale. La pueden escuchar online durante las 24 horas del día. Ahí están tanto estos programas de noticias de astronomía y ciencias y tecnología, como los del cambio climático de los domingos. Bien, gracias a todos por estar por acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias, Mecho, por la ayuda. Por favor, si pueden compartir, se los agradezco muchísimo. Y espero ya el domingo estar con mejor voz, para entrar en el programa de cambio climático. Y bueno, ya el próximo miércoles espero estar al 100% y poder darles la historia que quiero darles sobre este tema de astronomía. Buenas noches a todos. Gracias por estar por acá nuevamente, por compartir este espacio conmigo. Y nos vemos